Bienvenidos a una nueva exploración de fuentes. Hoy tenemos sobre la mesa algo que puede sonar un poco árido, pero es fundamental para entender cómo funciona el gobierno de Estados Unidos. Hablamos del Federal Register, su boletín oficial. En concreto, la edición del martes 16 de septiembre de 2025. Es como el BOE español, pero a lo bestia, vamos, y publicado a diario. Sí, a diario. Aquí es donde las agencias federales publican sus normativas, los avisos importantes, órdenes ejecutivas, todo lo oficial, digamos. Exacto. Y está online, gratis. Es la forma que tiene el gobierno de decir, esto es lo que vamos a hacer y así es como se va a hacer. Nuestra tarea hoy es bucear en un solo día de publicaciones y ver qué nos cuenta sobre cómo operan estas agencias y qué comunican al público. Y es una tarea, la verdad, muy reveladora. Porque más allá de ser un requisito legal, este documento es un reflejo directo de las prioridades de la actividad diaria del gobierno federal. Claro. La edición de hoy, por ejemplo, tiene casi 300 páginas. Páginas 44.489 a 44.762, para ser exactos. 300 páginas en un día. Ese volumen ya nos dice algo, ¿no? Sobre la complejidad de la administración moderna. No es solo papeleo, son las reglas del juego que afectan a muchísimos aspectos de la vida y, por supuesto, de la economía. Pues entremos en materia. Empecemos por algo que nos afecta a muchos cuando viajamos, la seguridad aérea. La FAA, la Agencia de Aviación Civil estadounidense, publica hoy varias directivas de aeronavegabilidad. ¿Suenan importantes? Lo son, y mucho. Una directiva de aeronavegabilidad, o AD, como se las conoce por sus siglas en inglés, AD, vale. no es una recomendación, es una orden. Obliga a los propietarios de aviones, de helicópteros, a arreglar un problema de seguridad que se ha detectado en un modelo concreto. Ajá. Puede ser algo en el motor, en la estructura, en un componente, donde sea. Ignorarla no es una opción si ese aparato quiere seguir volando. Es de obligado cumplimiento. Entendido. Hoy vemos varias entonces. Una, por ejemplo, afecta a ciertos modelos de helicópteros de Airbus Helicopters, los fabricados en Alemania, el EC-135 y el MBB BK-117. Parece que una revisión del diseño ha llevado a exigir que se recalculen las horas de uso, los ciclos acumulados de una pieza del sistema de grúa, ¿no? El polipasto. Eso es, la pluma del polipasto. Y que se inspeccione y, si hace falta, que se tomen acciones correctivas. Y ojo, entra en vigor ya, el 21 de octubre. En la prevención. Claro. Y en el seguimiento minucioso del desgaste de cada componente. No esperan a que algo falle, o intentan que no falle. Van por delante. Intentan ir por delante. Y a menudo, como en este caso que mencionas, estas directivas de la FAA se basan en alertas o directivas emitidas por otras agencias internacionales. Como la europea, la EASA. Exacto, como la ESA. Hay una cooperación internacional constante en esto. A veces la FAA adopta la directiva europea tal cual, otras veces con alguna pequeña excepción o matiz propio. Y hay otra AD hoy, también para helicópteros Airbus, y también basada en una alerta europea de la EASA. Sí, esta exige cambiar unos tornillos concretos, con número de pieza y todo. PN 332A 22-3644-20. Exacto. Unos tornillos. En los herrajes de suspensión de la transmisión principal trasera. Y no solo cambiarlos. No. Hay que inspeccionar los que se quitan e informar de los resultados a la compañía. Tal cual. Puede sonar trivial, ¿verdad? Unos simples tornillos, pero en aviación el fallo de un componente aparentemente menor puede tener consecuencias, catastróficas. Ya me imagino. Lo fascinante aquí, o al menos a mí me lo parece, es ese nivel de especificidad. Sí. Y el enfoque totalmente proactivo, preventivo. Se identifican números de pieza exactos, se dan plazos de cumplimiento muy estrictos, se indica a quién contactar para dudas, mencionan nombres concretos, Robert Charbonneau, George Weir. Increíble. Todo está diseñado para anticiparse al fallo potencial. Incluso, fíjate, se menciona la carga burocrática asociada bajo la Ley de Reducción de Trámites. ¿Ah, sí? Sí, indican un número de control de la Oficina de Presupuesto, OMB Control Number 2100-0056, y estiman que rellenar los informes requeridos llevará más o menos 1 hora por respuesta. 1 hora por informe de unos tornillos. Bueno, es un sistema increíblemente detallado para minimizar riesgos. Es la base de la seguridad aérea.
Vale, pues de la seguridad física de volar pasamos a otro tipo de seguridad, la económica y la nacional. Aquí entra en juego la Oficina de Industria y Seguridad, el BIS, Ujú. con su famosa lista de entidades. Aquí es donde la cosa se pone, digamos, geopolítica de verdad. Totalmente. La lista de entidades, la Entity List, es una de las herramientas más potentes de control de exportaciones que tiene Estados Unidos. Básicamente es una lista negra. Una lista negra. ¿Para quién? Para organizaciones. Pueden ser empresas, institutos de investigación, incluso individuos, sobre los que el gobierno estadounidense tiene, y cito, sospechas fundadas de que actúan o podrían actuar en contra de la seguridad nacional o los intereses de política exterior del país. Vale. ¿Y la consecuencia práctica de estar en esa lista? Pues que venderles tecnología estadounidense se vuelve muy, muy difícil. Ojo, y no solo tecnología fabricada en EUV, también tecnología extranjera que contenga un cierto porcentaje de componentes o propiedad intelectual estadounidense. Entiendo. Para venderles algo así se necesitan licencias de exportación especiales. Y la política general para las entidades de esta lista es de presunción de denegación, o sea que casi nunca se conceden esas licencias. Es una forma efectiva de cortarles el acceso a tecnología sensible. Pues hoy esa lista crece. Nada menos que 32 nuevas entradas. ¿32? Y la distribución geográfica es interesante. La mayoría, 23, están en China. Como viene siendo habitual últimamente. Sí, pero también hay una en India, una en Irán, una en Singapur, una en Taiwán, 2 en Emiratos Árabes Unidos y... 3 en Turquía. El caso de Turquía es significativo. 3 empresas turcas añadidas hoy. Atempo Proje, EB Technology y Dentun Electronic. ¿Y por qué? ¿Qué han hecho? La acusación es seria. Desviar o intentar desviar artículos controlados de origen estadounidense a Rusia, saltándose las sanciones impuestas a Rusia. Ah, claro. Y no cualquier artículo. Mencionan específicamente productos electrónicos de la lista común de alta prioridad, la CHPL. ¿Y eso qué es? Es una lista de componentes que Estados Unidos y sus aliados consideran críticos y que Rusia necesita para su industria militar y otros sectores clave. Microchips, sensores, cosas así. O sea que la lista se usa directamente para reforzar sanciones relacionadas con conflictos internacionales como el de Ucrania. Claramente. Es una herramienta muy directa. De hecho, a 2 de esas empresas turcas, Atempo y EB Technology, se les aplica una etiqueta especial. Entidades de adquisición rusas. ¿Y eso qué implica? Implica que se les aplica una regla aún más estricta. La regla sobre productos extranjeros directos, FDP, específica para Rusia y Bielorrusia. Esto amplía muchísimo el alcance de los controles. Afecta incluso a productos fabricados fuera de Estados Unidos si se han producido usando cierto software o tecnología estadounidense. Vaya, es un control exhaustivo. Mucho. Y como decíamos, la política de revisión de licencias para estas entidades es de presunción de denegación. Es un mensaje contundente hacia quienes intenten ayudar a Rusia a eludir las sanciones. Y vemos que no solo se añaden nombres nuevos, también hay revisiones a entidades que ya estaban en la lista. Exacto. Mencionan ajustes para el Instituto de Tecnología de Harbin o la Universidad Politécnica del Noroeste en China, para ODK Klimov en Rusia, AHD International en Pakistán. Esto demuestra que la lista es un instrumento dinámico, ¿no? Se actualiza constantemente. Sí, está muy viva. Si conectamos esto con el panorama general, bueno, lo que vemos es la aplicación práctica de los controles de exportación y las sanciones. Hay un foco clarísimo en restringir el acceso de ciertos países, principalmente Rusia y China, a tecnologías avanzadas que puedan tener aplicaciones militares o estratégicas. Y supongo que también una preocupación por la cadena de suministro. Por supuesto, la seguridad de la cadena de suministro de tecnologías sensibles es crucial. Intentar rastrear estas redes es muy complejo, ¿eh? A veces para una sola entidad listan múltiples direcciones, alias. Sí, he visto eso. Sangong Biotech en China, por ejemplo. O Shanghai Suochen DMX. Claro, eso refleja el esfuerzo por rastrear estructuras corporativas que pueden ser bastante opacas, con filiales, empresas pantalla. Es un trabajo de inteligencia económica y de seguridad constante. Entendido. Bueno, cambiemos de tercio. Siguiendo con la idea de control y regulación, pero volviendo a casa, a Estados Unidos, vamos a la protección ambiental y las vías navegables. Aquí entran la Guardia Costera y la EPA, la Agencia de Protección Ambiental. Aquí vemos otra faceta importante del gobierno, la gestión del entorno y la seguridad doméstica.
Hoy, por ejemplo, la Guardia Costera establece una zona especial, un área de navegación regulada, una RNA, en un tramo del río Illinois, cerca de Naplate. Una zona regulada. ¿Y por qué? ¿Hay algún peligro inminente tipo colisión de barcos o algo así? No, no es por riesgo de colisión, es un tema ambiental. Resulta que esa zona del río está cerca de un lugar contaminado, un sitio que la EPA está limpiando bajo el programa Superfund. Ah, Superfund, el programa federal para los peores sitios con residuos peligrosos, ¿verdad? Ese mismo, Ottawa Townshend Flat Glass Site se llama. La idea de esta zona regulada es proteger esa limpieza. Quieren evitar que los barcos, al anclar o realizar ciertas maniobras, remuevan el fondo del río. Para que no se dispersen los contaminantes que puedan estar ahí sedimentados. Exacto, para proteger la salud humana y el medio ambiente durante y después de la remediación. Entendido. Entonces, ¿qué se prohíbe exactamente en esa zona? Pues mira, prohíben anclar, dragar, tender cables submarinos, arrastrar redes de pesca o cualquier equipo por el fondo. Básicamente, cualquier actividad que pueda perturbar el lecho del río. Vale. Definen unas coordenadas geográficas muy precisas para delimitar el área, usando el datum BWGS 84. Lo que sí se permite es el tránsito normal de embarcaciones, pasar por ahí sin detenerse ni tocar el fondo. ¿Y hay excepciones? Sí, hay una excepción clara. Se permite cualquier actividad relacionada con la propia limpieza que esté realizando la EPA siempre que se notifique previamente a la Guardia Costera. ¿Tiene sentido? Es interesante ver la colaboración entre agencias, ¿no? La EPA limpia y la Guardia Costera regula la navegación para ayudar. Totalmente. La EPA se ocupa de la remediación ambiental en sí y la Guardia Costera usa sus herramientas de regulación de la navegación para apoyar ese objetivo y proteger la seguridad y la salud pública. Cada una actúa en su ámbito, pero de forma coordinada. ¿Y quién vigila que se cumpla? El responsable local de la Guardia Costera, el capitán del puerto, el COTP, él es quien tiene la autoridad para hacer cumplir estas zonas y también para conceder permisos especiales si fuera necesario, aunque en este caso la excepción principal es para la EPA. Y vemos otra acción similar de la Guardia Costera hoy, ¿verdad? Una zona de seguridad temporal en Guam. Sí, eso es. En Apra Harbor, Guam, es por una operación de salvamento de un buque, el Babal. Esto muestra que también usan estas herramientas, las zonas de seguridad o reguladas, para situaciones más puntuales y temporales. ¿Cuál es la diferencia principal entre un área regulada como la del río Illinois y una zona de seguridad como la de Guam? Generalmente, las zonas de seguridad, safety zones, suelen ser para eventos específicos y temporales. Rescates, fuegos artificiales, eventos deportivos acuáticos, seguridad portuaria por visitas importantes, y a menudo son más restrictivas. Pueden llegar a prohibir totalmente el paso por un área concreta durante un tiempo limitado. Las áreas de navegación regulada, RNAs, como la del río Illinois, suelen ser más permanentes o de larga duración y regulan actividades específicas, pero no necesariamente prohíben el tránsito. Entendido, muy claro. Bueno, pues cambiamos de nuevo de registro. Ahora entramos en el mundo de las regulaciones administrativas y financieras. Aquí la variedad es enorme. Efectivamente, aquí es donde muchas veces las leyes que aprueba el Congreso se traducen en reglas prácticas para el día a día, o donde las propias agencias intentan modernizar sus procesos, ser más eficientes o adaptarse a nuevas realidades sociales o tecnológicas. Es, digamos, la fontanería fina del sistema. Pues veamos un ejemplo que seguro que interesa a mucha gente que ahorra para su jubilación en Estados Unidos. El IRS, que es la Hacienda estadounidense, Ujú. publica hoy reglas finales sobre las aportaciones extra, las llamadas catch-up contributions, Ah, sí. las que pueden hacer los mayores de 50 años a sus planes de jubilación tipo 401K o 403B. Esto viene de una ley reciente, la ley Secure 2.0. Exacto. Y el cambio clave, el que ha generado más debate, es un requisito nuevo. ¿Cuál? Que si tienes ingresos altos, y definen ingresos altos como haber ganado más de $145.000 en salarios sujetos a la cotización de la Seguridad Social, FICA, el año anterior. Vale. Entonces, esas aportaciones extra que hagas, esas catch-up, tendrán que ser obligatoriamente de tipo Roth. Roth. ¿Qué significa eso exactamente para quien no esté familiarizado?
significa que aportas dinero que ya ha pagado impuestos sobre la renta. No tienes deducción fiscal en el momento de aportar. Ajá. La gran ventaja es que si cumples ciertas condiciones, como tener la cuenta abierta un mínimo de años y retirar el dinero después de cierta edad, cuando te jubiles y saques ese dinero y todas las ganancias que haya generado, no pagarás ni un céntimo de impuestos. Ah, vale. Es lo contrario a las aportaciones tradicionales, ¿no? Justo. En las tradicionales, deduces la aportación ahora, baja tu base imponible actual, pero luego, cuando te jubilas y sacas el dinero, pagas impuestos sobre todo, sobre lo aportado y las ganancias. Este cambio, pues, obliga a los que más ganan a usar la opción Roth, la de pagar impuestos ahora, para esas aportaciones extra de catch-up. Entiendo la lógica fiscal, pero suena complicado de implementar para las empresas y los gestores de planes. Lo es. Y las regulaciones que publican hoy entran en todo ese detalle. Cómo se calcula exactamente ese umbral de ingresos, qué pasa con los empleados públicos que a lo mejor no cotizan a la Seguridad Social de la misma manera, usan la casilla 5 del W2, la de Medicare como referencia en algunos casos, cómo deben los planes permitir esta opción Roth, qué pasa si hay errores, cómo corregirlos. Madre mía. Es un buen ejemplo de cómo una idea legislativa, que en este caso es fomentar el ahorro Roth entre quienes más ganan, y de paso recaudar impuestos ahora en lugar de en el futuro, Claro. se traduce en reglas administrativas muy detalladas y complejas. Afecta a cómo se programan las nóminas, a los sistemas de los administradores de planes. Un jaleo. Un jaleo importante, sí. Pero bueno, hoy publican las reglas finales para clarificarlo. Otro ejemplo de administración pura y dura. La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, la CPB, cambian cómo calculan el periodo anual para un impuesto que pagan los barcos al entrar en puertos de Estados Unidos. Ah, sí, el impuesto de tonelaje. Eso. Antes, por lo visto, cada barco tenía su propio ciclo anual, que empezaba cuando pagaba por primera vez. Ahora lo unifican. Todos seguirán el año fiscal del gobierno federal, que va del 1 de octubre al 30 de septiembre. La justificación que dan es simple: eficiencia. Eficiencia. La palabra mágica. Dicen que tener un año uniforme para todos simplificará los cálculos, reducirá errores, tanto para ellos como para las propias navieras, que será más fácil de administrar. Y lo presentan como una medida desreguladora, ¿no? Curiosamente, sí. Según una orden ejecutiva reciente sobre reducción de regulaciones, la EO 14192 la clasifican como acción desreguladora porque estiman un pequeño ahorro neto anualizado en costes administrativos, unos $24.792. Solo eso. Sí, es una cantidad modesta. Pero al mismo tiempo reconocen que este cambio probablemente aumentará ligeramente la recaudación de impuestos. ¿Cómo? Permite la ley. Calculan que esto podría generar entre $310.000 y $313.000 adicionales al año en transferencias al gobierno. O sea, ahorran un poco en gestión, pero recaudan más. Interesante. Es un ajuste administrativo con efectos fiscales. Buscan simplificar y, de paso, optimizan un poco la recaudación. Vale. Y en el mundo de las telecomunicaciones, la FCC, la comisión que regula este sector en EU, siguen trabajando en el 988. Ujú. El número corto para la línea de prevención del suicidio y crisis, que es un tema importantísimo. Sin duda. Hoy publican normas sobre cómo deben encaminarse los mensajes de texto, los SMS, que se envíen al 988. El objetivo aquí es clave y es bastante técnico. Quieren que si alguien manda un SMS pidiendo ayuda al 988, ese mensaje llegue al centro de crisis que esté geográficamente más cerca y sea el apropiado para atenderle, no a un centro al azar o al otro lado del país. Quieren implementar un sistema de georrutado para los textos. Tiene toda la lógica. ¿Y cómo obligan a las operadoras a hacerlo? ¿Les dicen qué tecnología usar? Pues les exigen que desarrollen la capacidad técnica para poder determinar la ubicación geográfica desde donde se envía el SMS y pasar esa información al sistema del 988 para que éste pueda dirigir el mensaje correctamente. Vale. Pero, importante, no les dicen qué tecnología concreta deben usar. La orden es tecnológicamente neutra. Les dan flexibilidad para elegir la solución, siempre que funcione y cumpla los requisitos. ¿Y por qué no usar la misma tecnología que ya existe para localizar los SMS enviados al 911, el número de emergencias? Imagino que eso ya está bastante desarrollado. Buena pregunta. Lo discutieron, pero de momento lo rechazan. ¿Por qué? Por varias razones que exponen en la orden. Primero,
Temen que adaptar y usar el sistema del 911 para el 988 sea lento y caro. Segundo, y quizá más importante, por la privacidad. ¿Privacidad? Sí. Piensan que la gente podría dudar en enviar un SMS al 988 si creen que se va a revelar su ubicación exacta de forma automática y precisa, como puede ocurrir a veces con el 911. Quieren evitar lo que llaman un efecto inhibidor. Claro, que la gente no pida ayuda por miedo a que sepan dónde está exactamente. Exacto. Consideran que en un servicio de crisis como el 988, la confidencialidad y la percepción de privacidad son absolutamente cruciales para que la gente confíe y lo use. Así que prefieren un sistema de georrutado para el 988 que sea efectivo para dirigir al centro correcto, pero quizás no tan granular o invasivo como podría ser el del 911. Entiendo el razonamiento. ¿Y dan plazos? Sí, dan plazos diferenciados. Las grandes operadoras móviles nacionales tienen 18 meses para cumplir. El resto de proveedores de servicios de texto tienen más tiempo, 36 meses. Vale. Vemos entonces cómo estas distintas regulaciones reflejan prioridades muy diferentes, ¿no? Totalmente. Implementar leyes del Congreso, como la Secure 2.0 de jubilación. Buscar eficiencia administrativa, como con el impuesto de tonelaje de la CBP. O equilibrar la tecnología con la seguridad pública y la sensibilidad social, como en el caso del 988 de la FCC. Exacto. Y siempre, o casi siempre, estas reglas finales vienen acompañadas de justificaciones muy detalladas, análisis de impacto económico, consideración de comentarios públicos recibidos, explicación de por qué se eligió esa opción y no otras. Es un proceso regulatorio muy formalizado, muy estructurado. Para terminar de hacernos una idea de la increíble variedad de este documento, ¿podríamos mencionar rápidamente algunos otros temas que aparecen solo en el índice de hoy? Porque la lista es larguísima, hemos rascado la superficie. Sí, claro. Es una buena forma de ver la amplitud de la acción gubernamental en un solo día. A ver, echando un vistazo rápido. Venga, Pues mira, la CIA publica avisos sobre cambios en sus sistemas de registros. Son trámites bajo la Ley de Privacidad para actualizar cómo manejan información personal en oficinas internas. Por ejemplo, la Oficina de Relaciones con Antiguos Alumnos o una Oficina de Resolución de Conflictos Laborales. vale, temas internos de agencias. ¿Algo más? Sí, el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas, NMFS, que depende de la NOAA, anuncia el cierre de la pesquería comercial de la caballa española en la zona norte del Atlántico porque se ha alcanzado la cuota anual. Ujú. Y también publican las especificaciones anuales para la sardina del Pacífico para la próxima temporada. Y son muy bajas este año, tanto que básicamente prohíben la pesca dirigida, solo se permite una pequeña cantidad para cebo vivo o como captura incidental en otras pesquerías. O sea, decisiones que afectan directamente a los pescadores. Directamente. Y detrás de esos avisos de pesca hay toda una ciencia y debate técnico sobre cómo calcular los límites sostenibles. Usan acrónimos como OFL, ABC, ACL, ACT, basados en modelos científicos sobre la salud de las poblaciones de peces, como el cálculo del rendimiento máximo sostenible equilibrado, MSI. Suena complejo. ¿Algún otro ejemplo rápido y llamativo? Pues mira, la USAID, la Agencia de Desarrollo Internacional, enviando consultas Still Interested a gente que hizo solicitudes de información hace tiempo bajo la ley FOIA. Para ver si siguen queriendo la información o ya no. Eso es. Luego, la Southeastern Power Administration, fijando tarifas finales para la energía de uno de sus sistemas hidroeléctricos. Los CDC, el Centro de Control de Enfermedades, convocando una reunión de su comité asesor sobre prácticas de inmunización, el ACIP. El ACIP, donde se deciden las recomendaciones de vacunas. Importante. Muy importante. La Administración para Niños y Familias, ACF, pidiendo comentarios sobre un formulario relacionado con la manutención médica de menores. La Comisión de Derechos Civiles convocando una reunión de su comité asesor de Puerto Rico. De todo un poco. Sí. La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, DFC, actualizando sus registros de sistemas. El Bureau of Reclamation, renovando el estatuto de un grupo de trabajo sobre la gestión de la presa de Glen Canyon en el río Colorado.
Temas de agua en el oeste. Exacto. La Comisión de Comercio Internacional y TCE, publicando avisos sobre investigaciones de competencia desleal, mencionan bebidas electrolíticas, drones estabilizados y pidiendo comentarios sobre el interés público en esos casos. Competencia comercial. El Departamento de Justicia, a través del FBI, pidiendo comentarios sobre la información que recopilan para el sistema NICS de verificación de antecedentes de compradores de armas o para el programa LEOCA sobre policías muertos o agredidos en acto de servicio. Datos sensibles. Y el Departamento de Trabajo pidiendo opinión sobre cómo recogen información para recuperar pagos excesivos en programas de compensación. O la EMSA, la Administración de Seguridad Minera, tramitando peticiones de empresas para modificar normas de seguridad específicas en sus minas, como el tipo de ventanas en camiones o el uso de ciertos respiradores. Es realmente un mosaico increíble de la actividad gubernamental diaria. Abrumador, casi. De planes de jubilación, líneas de ayuda para crisis, derechos civiles, tarifas eléctricas, seguridad minera, todo reflejado, documentado y publicado oficialmente en un solo día. Entonces, si tuviéramos que resumir, ¿qué nos dice esta inmersión profunda en un día del Federal Register? Pues nos dice de forma muy concreta que el gobierno federal está constantemente actuando, regulando, comunicando. Y lo hace en una miriada de áreas increíblemente diversas y a menudo con un nivel de detalle asombroso. Sí. Y detallado de esa enorme maquinaria administrativa y regulatoria. Es denso, es técnico, sin duda, pero es el lugar donde las políticas abstractas, las leyes aprobadas, se convierten en reglas concretas con implicaciones muy reales para ciudadanos, empresas e industrias. Es la fuente primaria para entender el cómo del gobierno, no solo el qué o el por qué. Y eso nos deja con una pregunta final para la reflexión, ¿no? Hemos visto la complejidad, el volumen ingente de información que se publica cada día en este boletín. Ante esto, ¿es realista pensar que la ciudadanía o incluso las propias industrias o sectores más directamente afectados puedan realmente seguir el ritmo? ¿Pueden mantenerse eficazmente informados y entender todo lo que se decide y publica aquí a diario? Es una pregunta difícil. Porque, ¿qué haría falta más allá de la simple publicación en este boletín oficial para que la gente esté realmente informada y pueda participar de verdad, de forma significativa en este proceso regulatorio tan complejo y a veces tan opaco? Esa es la gran cuestión sobre la transparencia y la participación en la era de la complejidad y la sobrecarga de información, ¿verdad? El Federal Register garantiza que la información esté disponible públicamente, lo cual es un pilar democrático fundamental. Claro. Pero garantiza por sí solo que esa información sea realmente accesible, comprensible y utilizable para todos los que debería afectar o interesar. Probablemente no. Es un desafío constante para la democracia moderna. ¿Cómo hacer que esta transparencia formal se traduzca en una comprensión y un control ciudadano efectivos? Algo en lo que pensar, desde luego.